está girando por ti, susurrando vivo por ti. Bien, aquí estamos en el segmento principal del programa Cuidando el Huerto del día de hoy. Y como le habíamos anunciado, tenemos al licenciado Carmelo Gallardo, que es el representante de la FAO en estos momentos en la República Dominicana. Bienvenido, licenciado Gallardo. ¿Cómo se siente en la República Dominicana? Muy bien, muy a gusto. Entiendo que usted es ciudadano español. Sí, sí, Sí. español. Sí, estuve viendo, el licenciado Gallardo es un hombre muy versado, es economista de la Universidad Autónoma de Madrid y tiene posgrado para la cooperación para el desarrollo de la Universidad Complutense también de Madrid, también tiene posgrado en sociología de la Universidad de Salamanca y es un hombre de mucha experiencia que primero trabajó para la industria Siemens, que me parece que es una empresa que trabaja con energía, ¿verdad?, a nivel mundial. Es una empresa alemana que trabaja por lo menos 8 o 10 divisiones diferentes, energía, sí, computadoras, equipos de electromedicina, una gran multinacional. Sí. Sí, pero tiene una enorme experiencia también en el tema que vamos a tratar hoy. Y para completar su currículum podemos leer que ha sido consultor privado en la Unión Europea y posee una amplia experiencia en identificación y diseño y administración de proyectos. De igual forma cuenta con experiencia técnica en temas de seguridad alimentaria, pobreza y desarrollo rural. De hecho, tiene 20 años vinculado al ámbito humanitario y cooperación para el desarrollo con una ONG que se llama Acción Internacional contra el Hambre, no sé si, o sea que está completamente ligado al tema y ha trabajado en contextos, en esta tarea, contextos de conflicto en países como Burundi, ¿verdad?, Somalia, República Democrática del Congo, son todos países africanos, ¿no? También en Filipinas, en Costa de Marfil, en Armenia, en Bolivia, en Perú y varios países de Centroamérica. Y actualmente representa la FAO en la República Dominicana. Es decir, estamos en la presencia de un amigo que conoce el tema de la agricultura familiar y entonces podemos conversar ampliamente con usted sobre ello. Desde la semana pasada estamos siguiendo en Cuidando el Huerto el tema de la agricultura familiar porque sabemos de la importancia que esto tiene para la familia mundial y en este caso la familia latinoamericana y propiamente en la República Dominicana, pues hay una historia de trabajo campesino que obviamente está muy vinculado a la agricultura familiar. Y a mí me gustaría, antes que nada, de entrada, escuchar la versión de Carmelo Gallardo y podemos extender de la FAO también sobre el significado de la agricultura familiar. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y también felicidades por plantear una temática importante y necesaria para América Latina y para la República Dominicana en particular. La FAO desde hace años viene impulsando apoyo y asistencia técnica a política pública para la agricultura familiar bajo la idea de que es un gran espacio de población rural que necesita políticas diferenciadas desde el Estado para apoyarlos. Lo podemos llamar pequeña agricultura, agricultura campesina, agricultura familiar, agricultor de pequeña escala. Un poco la terminología que en América Latina se ha usado más es agricultura familiar, que viene un poco del concepto de hace años de Brasil, que fue el primero que impulsó, creando incluso un ministerio de agricultura familiar, el tema, y la idea de base es un cambio de paradigma. Trabajar la agricultura ya no solo es trabajar el producto, el rubro, es trabajar el cultivo. Trabajar la agricultura supone también poner el foco en las personas, en la familia, en el hogar. Es una familia que en conjunto tiene un medio de vida que es la agricultura y va más allá de la propia producción. Hay que incluir el elemento de las condiciones de vida de la propia familia y sobre todo lo que nosotros hacemos mucho énfasis es eliminar un poco la idea de agriculturas de subsistencia, de que solo es una pequeña agricultura para pequeño consumo, que son los pobres, que hay que dar solo asistencia muy de protección social del Estado. Eso es necesario, pero sobre todo la visión que tiene la FAO es que es un gran grupo de población que con las políticas adecuadas pueden realmente potenciar la economía local y la seguridad alimentaria en el país. Pero, digamos, Gallardo, la agricultura familiar no necesariamente tiene que ser pequeña, ¿o sí? No necesariamente, depende del país. O sea, la principal característica es que es el grupo familiar con muy poca mano de obra externa quien está produciendo su predio, pero
pero por ejemplo aquí llevamos con la sociedad civil y con la agricultura haciendo un diálogo de cuál puede ser la extensión para tener una definición oficial de agricultura familiar, y podemos estar hablando entre 3 y 5 hectáreas, pero hay países como Brasil, Uruguay y Argentina donde oficialmente la definición de agricultura familiar incluye decenas de hectáreas. Una familia puede tener un terreno de 100 hectáreas en Argentina y es agricultura familiar. Depende de la extensión del país. O sea que lo importante es que básicamente es la mano de obra familiar la que interviene en el tema. Efectivamente. Muy interesante, pero hay características que definen la agricultura familiar. Realmente ya se sabe que va más allá del autoabastecimiento, pero esa es la esencia, ¿verdad? Fue durante mucho tiempo, pero cada vez más se está viendo no solo que potenciando sus capacidades de producción puede producir mayor cantidad de alimentos, que supone una estabilidad de precios y una mejora de la seguridad alimentaria a nivel nacional, porque la mayoría de los países los productos básicos que consume la población los produce la agricultura familiar. La gran agricultura produce más rubros de exportación que generan ingresos al Estado, pero los alimentos básicos se produce a partir del pequeño. Entonces, no solo es importante para producir alimentos, también, de hecho, en la última conferencia de la FAO en Jamaica, así lo han manifestado todos los ministros de los 33 países a la organización. Cada vez más la agricultura familiar es importante porque es una diversificación y una calidad en los alimentos de proximidad. Hay una epidemia global en América Latina de obesidad que está generando luego un gran coste a la seguridad social de los estados y problemas de salud en nuestros pueblos. Entonces, una agricultura familiar produce unos alimentos diversos y de calidad, frutas, verduras, que no suelen estar a veces recogidos en la gran agricultura y que son muy importantes no solo para una cantidad de alimentos, sino para una diversificación de alimentos necesaria para una dieta equilibrada. Y luego otros aspectos importantes vinculados a la gestión de los recursos naturales, a la gestión del suelo y agua, la biodiversidad y aspectos culturales. Si no tuviéramos una actividad económica vinculada a la agricultura, probablemente perderíamos muchas tradiciones y cultura de nuestros pueblos en América Latina. Tiene un valor histórico y cultural importante también. Hay estudiosos de la producción, de la actividad campesina, de la sociología, y usted es un experto también en esa área, que califican esta actividad como una actividad económica campesina, pero que no llega a ser una actividad típicamente capitalista. ¿Me concuerda con eso? No concuerdo. Yo creo que ya fueron un poco paradigmas que se quedaron ya un poco anticuados. Yo creo que no es tanto un discurso capitalista o no capitalista. Yo creo que es aportar los recursos necesarios que necesita la familia para producir mejor asistencia técnica, crédito, estabilidad en la propiedad de la tierra, y cada vez más se está viendo la agricultura familiar, si no se vincula bien al mercado, tanto local como nacional o incluso de exportación, no mantiene esa sostenibilidad. Yo creo el autor de esa teoría se refería a algunos hechos básicos de que, bueno, en este tipo de actividad de la agricultura familiar supuestamente no se puede medir el costo de producción, supuestamente no se puede medir, no hay la categoría de salario, ni tampoco se puede decir que haya una ganancia que se pueda también establecer, que se pueda medir en términos, digamos, monetarios, económicos. Y realmente yo vi esa definición de que son de un autor, me parece que es ruso, desde el principio del siglo pasado. Y te dicen que eso está desfasado, porque ya la agricultura familiar está en el mercado. Está y debería estar. Yo creo que no hay que ver agricultura familiar como el pobre que solo produce de autoconsumo. Hay que tenerle como una unidad productiva con mucho potencial para el país, que genera riqueza, que genera economía, solo que necesita un apoyo específico del Estado. Y sí que se puede medir, porque las horas que esa persona trabaja en su propio cultivo son horas, lo que llaman los economistas el coste de oportunidad, que podría estar dedicada en otro sitio, en otro empleo. Realmente se puede medir todo el coste y todo el beneficio de claro, ya econométricamente se puede hacer una fórmula fácilmente medible. Lo que pasa es que en los tiempos que este hombre de Alexander Chakhanov escribió sobre esa cosa, probablemente no habían avanzado tanto No, pero yo creo que la propia FAO, yo recuerdo un colega mío que era el director
en políticas, que ella se jubiló. O sea, recuerdo, la propia FAO hace muchos años categorizaba la agricultura familiar como la agricultura pequeña de subsistencia y la que se podía vincular al mercado. Y luego nos dimos cuenta que ese fue un error estratégico, porque identificar al pequeño como solo de subsistencia automáticamente le eliminamos su potencial de mercado económico, y los propios ministros de Economía veían a sus agricultores como un pobre que hay que cuidar desde lo social y no como un trabajador que puede generar riqueza en el campo y en el país. Yo creo que fue una visión que nosotros mismos como organización hemos ido corrigiendo. Hay un dato ahí, supuestamente en América Latina alrededor de 60 millones de personas dependen, viven de la agricultura familiar. ¿Cree usted que es cierto? Sí, todos los países están más o menos cuantificados. Aquí, en Dominicana, hicimos con apoyo de la Unión Europea y la ONE y el Ministerio de Agricultura un precenso para valorar cuál era la dimensión, porque hace 25 años que nos hace un censo y nos sacaron unidades productivas en el país. Hace 2 años, en una encuesta que hicimos a nivel nacional, sacamos unos 320.000 unidades productivas en todo el país, que se dedican a diferentes rubros, de diferentes dimensiones. De esas 320.000, calculamos que el 75%, porque eran preguntas directas a los productores, tenían menos de 5 hectáreas, que puede ser, en consenso en el país, una cifra a partir de la cual ya podría ser un productor medio o grande, y por debajo de la cual se podría considerar, porque todavía no está confirmado el criterio oficial de agricultura familiar, esas 5 hectáreas. Es decir, el 75% de los 320.000 productores en el país podríamos considerar que son agricultura familiar. La FAO está apoyando proyectos relacionados con la agricultura familiar en el país. Sí. Y un poco con un enfoque, lo que la FAO llamó enfoque de doble vía, que también se quedó un poco antiguo. Sí. El enfoque de doble vía hablaba de la persona que vive en el campo. Si no tiene suficiente medio de producción, hay que darle alimento y hay que darle una red de protección social. Pero si tiene un trozo de producción agrícola, hay que fomentar que produzca más y mejor. Ese es el enfoque de doble vía, un poco alimentos o protección social a quien no tiene nada y fortalecer su medio de vida a quien no tiene, que normalmente vinculado a la agricultura puede ser su propio predio, puede ser que se emplee como mano de obra en una finca más grande. Pero todo eso ahora se ha aumentado un poco por encima de esa visión de doble vía está la propia institucionalidad, ¿no? que es sobre todo nuestro énfasis en el país. Cómo el gobierno, el Estado, y el Estado en su conjunto, porque también hay leyes que favorecen o no, está apoyando toda esa estructura. Por ejemplo, ahora estamos con el Ministerio de Agricultura fortaleciendo el Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria. O sea, no es un trabajo directo con el campesino o la campesina, es un trabajo ya de institucionalidad pública, necesaria para que sea el Estado quien fomente política pública para Pero sus escuché como que agricultores. había acuerdos para trabajar el tema en varias provincias. Sí. Me pareció ver provincias del sur y del Cibao. Bueno, el gobierno está haciendo su actualización de su estrategia de extensión agropecuaria y tanto las capacidades de sus técnicos como qué metodologías, porque ahora las metodologías de aprender tecnologías en el campo son mucho más horizontales, ya no vienen tan impuestas del ingeniero que desde arriba le dice al agricultor que es un diálogo más continuo con el propio productor, ¿no? Aprender haciendo, teniendo unos líderes que se forman mejor y ese líder a su vez es formador de formadores. Hay muchas metodologías que queremos ayudar al gobierno a impulsarlas. Incluso hay países que los extensionistas, a propósito, ya no solo son 1 o 2 técnicos, que muchas veces eran siempre hombres, son parejas o 2 o 3 técnicos diferentes, de tal manera que dan un apoyo integral al productor más allá de la producción, en aspectos de asociación, de mercado, también en aspectos de higiene y nutrición en la familia. Bien, vamos a pedirle permiso, licenciado Delgado, para hacer una breve pausa y enseguida volvemos con usted. Gracias. La tierra está girando por ti, susurrando vivo